Buenos días, les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy 13 de abril del 2021, les invito para que continúen con el buen hábito de la lectura de la Biblia diariamente. Hoy corresponde leer Hechos 4 del 1 al 22, Deuteronomio 19:20 y Job 13. Hechos 4 del 1 al 22, Deuteronomio 19:20 y Job 13. Y vamos a seguir con la narración del libro de los Hechos, que de hecho muchas personas toman el libro de los Hechos como la continuidad del Evangelio según San Lucas. Algunos estudiosos de la Biblia toman de hecho como si fuera un solo escrito. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque entonces de alguna manera el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio del Señor Jesús. Ya no solo anunciado por Él cuando estuvo en medio de nosotros, sino que ya es el Evangelio del Señor Jesucristo anunciado a través de los apóstoles. Y, y de alguna manera, si pudiéramos ir haciendo un comparativo entre la narración de los Evangelios o específicamente del libro de los Hechos, y, y del Evangelio de San Lucas, pues vamos a encontrar unos elementos muy similares en la obra del Señor Jesús, como por ejemplo hubo igualmente sanidades, hubo liberaciones, se dio la enseñanza a la luz del escrito está, pero también el anuncio de una buena noticia, el anuncio de un buen mensaje de esperanza, de salvación, de restauración, de vida. Ayer vimos cómo los discípulos seguían practicando sus tradiciones judías, ¿sí? Esa era su fe, y cómo pues ayer en el templo habían sanado a un cojo. Esto fue notorio y es algo bien particular en el libro de los Hechos, que la obra que ellos empezaron a hacer era notoria. Si ustedes recuerdan, en un momento del ministerio del Señor Jesús, hubo situaciones donde Él les decía que guardaran silencio, que no le dijeran a nadie. Ya en este caso, en los Hechos de los Apóstoles, a partir del momento en que el Espíritu Santo toma la iglesia, toma la vida de los discípulos, aquí ya no se trata de hacer nada oculto, aquí ya no se trata de hacerlo escondido, aunque implicara definitivamente la vida, implicaba muchos riesgos, pero pues estaban tan plenos, tan llenos de la majestad, de la potestad que el Señor les había dado, pues que, como dice Pedro, y vamos a ver si alcanzamos ese versículo, es necesario temer primero a Dios que a los hombres. El capítulo 4 entonces a Pedro y a Juan los traen ante el concilio, dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. En los primeros capítulos del libro de los Hechos vamos a ver dos posturas o dos reacciones que generaba la predicación del Evangelio en las personas. Por un lado estaba el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el buen mensaje recibido hacía que las personas cambiaran su postura, cambiaran su manera de pensar. Esto los llevaba a reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, a arrepentirse de sus pecados y a recibir el perdón de Dios. Pero había otra reacción también común en medio de las personas que escuchaban el anuncio del Evangelio, y como aquí lo menciona, y es su resentimiento, o sea, era una molestia, un enojo ante la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. De alguna manera, eso
está implícito en anunciar a Jesús, a que las personas se arrepientan y decidan cambiar su manera de pensar y de actuar, o a que las personas se resientan y seguramente incluso estén en contra de nosotros. Eso es lo que debe generar el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio no debe generar risa, el anuncio del Evangelio no debe generar sentimientos como tan bonito, tan chévere, sino que o genera que mi alma y mi corazón se convierta, o si no tengo la disposición, que mi alma y mi corazón se resienta. Ahí está un anuncio del Evangelio ungido en el poder del Señor. Ahora, dice que les echaron mano, versículo 3, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunió en Jerusalén los gobernadores, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, o sea, toda la élite de la casta sacerdotal, toda la asamblea de los hombres de autoridad, de carácter religioso, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote era un cargo vitalicio, por eso menciona aquí a 4 sumos sacerdotes. El que estaba, digámoslo, en posesión en ese momento, el que fungía como sumo sacerdote, pero también sus antecesores, que no necesariamente se reemplazaban cuando morían. ¿Sí? Es como la circunstancia que hoy vive la Iglesia Católica, que tiene 2 papas, tiene un papa en ejercicio y tiene un papa que Benedicto no dejó de ser papa, solo que ya no tiene funciones de papa. Para el Sanedrín, o la asamblea de los, eh, digamos, de los sacerdotes del templo, a pesar de que ya no eran, tenían la función de sumo sacerdote, pues seguían siendo influyentes, era la familia de los sacerdotes. Todos ellos, o sea, toda la crema innata de la, lo digo entre comillas, de la fe judía, se reunieron delante, y es asombroso. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Eran 2 sencillos pescadores, ni siquiera eran rabinos, ni siquiera eran formados en las escuelas rabínicas de Jerusalén. O sea, eran unos galileos, inclusive. No deberían estar ahí, no calificaban humanamente para estar ahí. Pero es que en ellos sobraba un poder superior, un poder sobrenatural que incluso, como el Señor mismo les había advertido y anunciado en el Evangelio de Juan, que estarían delante de personas de autoridad, y que en ese momento no tuvieran temor que decir, porque el Espíritu Santo estaría con ellos. Entonces, miren cómo el poder del Señor les abrió una puerta, los puso delante de reyes y sacerdotes a, a a defender la fe. Eso se llama apología, a defender su convicción en el Señor. Dice entonces, los pusieron en medio y les dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acuérdense que el Señor Jesús en Mateo les dijo, todo poder, toda potestad, yo la tengo en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos. El Señor los preparó para lo más mínimo, porque aquí les iban a cuestionar con qué autoridad y con qué poder ustedes hacen esto y en qué nombre están haciendo esto. Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, ancianos, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Miren la cuestión, el estorbo muchas veces de la religiosidad, que viendo el bien que se da hacia el prójimo, hasta hacer el bien es un problema. Dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Les recuerdo una enseñanza que vimos hace algunas semanas sobre el nombre de Jesús. El nombre de Jesús viene de la raíz hebrea Yasha, que quiere decir, hay un verbo que quiere decir algo así como liberar, socorrer, vengar, defender, liberar, ayudar, preservar, rescatar.
traer a salvación, salvar, obtener la victoria. Y el sustantivo Yesha, de donde ya viene Yeshua, es libertad, liberación, prosperidad, seguridad, salvación. Así que literalmente en el nombre del Señor Jesús hay salvación, porque el significado de su nombre implica todas estas expresiones sobre la salvación. Eh, de ahí conserva también la misma raíz del nombre Josué, son como homónimos. El Señor Jesús es nuestro Salvador, Jesús el Mesías, el ungido del Señor. Y ellos dicen en Él, en el nombre que literalmente solo tiene, solo en su nombre hay salvación. Bueno, dice el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Espectacular. La convicción, la seguridad, eh, de allí que cuando yo invoco el nombre del Señor Jesús, estoy invocando a mi Salvador, a mi Redentor. ¿Y de qué necesito ser salvo? Pues de mi pecado, de mi angustia, de mis temores, de mi soledad, de todo. Él es mi Salvador. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí hay un indicador bien importante. Se les reconocía que habían estado con Jesús. La influencia del Señor Jesús en sus vidas. A las personas se les nota con quién caminan. A las personas se les nota quién influencia en ellos, en sus palabras, en sus expresiones, en sus conductas, en su forma de reaccionar. Nosotros tenemos un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y de alguna manera esto es lo que ellos están reconociendo en Pedro y en Juan. Se les nota, reconocemos que habían estado con Jesús, porque las mismas expresiones, conductas, actitudes, palabras que vieron en el Señor Jesús, ahora la veían en dos personas que no tenían ninguna formación académica ni ningún abolengo. Eran personas humildes, sencillas, trabajadoras, pero que estaban llenos de el Espíritu Santo. Esta palabra denuedo viene del griego parecía, y dentro de sus implicaciones me llamó mucho la atención porque dice libertad de expresión, determinación audaz. Yo he escuchado en todos los años que le he servido al Señor, muchas personas, muchas, que expresan tener miedo de dar a conocer al Señor Jesús. Miedo al rechazo, miedo a la equivocación, miedo a la burla, miedo al fracaso, miedo a las demás personas. Y yo concluyo a la luz de este texto que ese miedo eh, surge en una falta de comunión con el Espíritu Santo, porque en la llenura del Espíritu Santo hay un indicador, hay una manifestación, y es esta parecía que es libertad de expresión. El poder del Espíritu suelta la lengua del paladar, da esa capacidad, esa determinación audaz. Pues solo piensa en esto. Aquí Pedro y Juan podrían estar llenos de miedo, diciéndose entre ellos tal vez, mira Juan, estamos con los sumos sacerdotes, estamos con los escribas, esta gente sí sabe, esta gente lleva estudiando la Biblia toda la vida, esta gente sabe predicar, esta gente sí es experta, y nosotros dos, unos simples pecadores, perdón, pescadores, bueno, también pecadores, pero unos simples pescadores que no hemos estudiado en las escuelas rabínicas. No, a ellos les importó eso un comino, no les importó nada, porque se estaban llenos del autor, del inspirador de la escritura, estaban llenos de aquel que le dio el mismo poder al Señor Jesús de obrar. Así que no importaba para nada
delante de quién estaban, sino más bien el mensaje que ellos debían transmitir. Dice entonces que ellos se maravillaban cuando los escuchaban hablar, se maravillaban y tenían que reconocer, no podían negar que el poder de Dios, el mismo que obró en el Señor Jesús, obraba en ellos. Dice el versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque si de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bueno, esto es extraordinario, porque aquí estos hombres están reconociendo abiertamente que este par de pescadores, ante los ojos de los hombres ignorantes, indoctos, que ni siquiera tenían bienes materiales, que no eran de ninguna manera de la crema innata de la sociedad judía de aquella época. Estos hombres habían conmocionado las bases de la religión judía en ese momento y no lo podían negar porque era demasiado evidente. Era un hombre cojo que llevaba años cojo, dice que tenía más de 40 años, o sea que no había manera de decir que él estaba fingiendo su enfermedad. Era un milagro evidente, notorio. Pero además a ellos los sorprendió no solo el milagro que había sucedido físicamente en este hombre, era el milagro que ellos evidenciaban en Pedro y en Juan. Es que este Pedro además era un miedoso. Este Pedro además se escondió. Este Pedro había negado al maestro. Este Pedro era un tipo vulgar en todo el sentido de la palabra, era impetuoso, era imprudente. Y ahora vemos un hombre lleno de valentía, de sensatez, un hombre con toda la libertad, determinado. No me importa. Hay un comentario de William Barclay que dice que esta expresión parecía, se utiliza en el libro de Homero cuando Aquiles tiene que ir a la guerra em, a enfrentar a Troya, cuando van a la guerra de Troya, y él expresa esta misma palabra, algo así como, puede que vaya a morir, pero estoy dispuesto a hacerlo, estoy lleno, estoy determinado, soy libre de expresar la convicción que hay en mi corazón. Y ante eso, los otros que tenían cantidad de dudas, pues quedaban sin argumento alguno. Dice el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan contestaron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo. ¿Se acuerdan que leímos ahora que ellos reconocían que habían estado con Jesús? Vuelvo al punto, testigos. Lo que vemos, eso hablamos. Lo que vemos y oímos, eso compartimos. ¿Por qué nuestro testimonio no es efectivo? Porque no es verdadero. ¿Cuándo el testimonio es verdadero? Cuando nosotros hemos visto, hemos oído, hemos estado con Jesús, cuando hemos sido conmovidos en su presencia, cuando hemos visto su gracia, su poder, su amor, cuando hemos sido atravesados por la espada doble filo que es su palabra, cuando hemos escuchado su voz, cuando hemos visto la respuesta a nuestras oraciones, cuando hemos entrado en lo íntimo, a adorarle, a exaltarle, a alabarle en su perfección y en su hermosura. Ellos dicen, la verdad, no podemos dejar de hablar lo que vimos y lo que hemos oído. No sé si a usted le haya pasado que haya evidenciado en algún momento un acontecimiento como un accidente, bueno, tantas situaciones que duramos una, dos, tres, 4 semanas hablando de aquello que vimos y oímos. Y cuando yo evidencio a Jesucristo, lo que Él es para mí, pues yo de eso voy a hablar, yo de eso voy a compartir. Versículo 21, ellos les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
un testimonio efectivo. Y todo vuelve a lo mismo. Surge en estar en el cara a cara con Dios. De esa manera es que nosotros vamos a poder impactar, a llevar estas buenas noticias a aquellos que nos rodean. Y se va a dar un efecto dominó. Eh, la oración, por ejemplo, se debe centrar más en el Señor Jesús. Nosotros quisiéramos que aquellas personas que amamos encontraran la verdad, lograran ser libres de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, lograran ser libres de los temores, de la inseguridad, lograran ser libres de otro tipo de esclavitud, adicciones, bueno, de otras situaciones. Y generalmente nuestras oraciones las centramos en las personas, ¿sí? Y vamos a orar, pero toda nuestra oración redunda en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Pero ¿qué tal si nuestra oración la centramos y que sea el objeto de nuestra oración en el Señor Jesús, en conocerlo, en llenarnos de su espíritu, en verlo, en oírlo? ¿No creen que llenos de esta, de este denuedo, como lo dice la Reina Valera, podamos nosotros impactar más fácil a aquellos que amamos, podamos llevarles ese mensaje de esperanza y de verdad? ¿No creen que el poder del Espíritu Santo a través de nosotros puede traer la sanidad que trajo al cojo, que pueda traer liberación, que pueda traer esperanza? ¿Qué tal si ensayamos y le damos un giro al momento en que nos acercamos al Señor? De verdad lo hacemos a Él el centro de nuestra oración. Conozcámoslo, dejémonos impactar por Él, llenar de Él. ¿Qué tal que llenos de ese poder, nosotros cuando salgamos y tengamos el encuentro con aquellas personas que amamos y le necesitan, tal vez podamos llevar una respuesta mucho más efectiva? Vamos a entregarle este día al Señor, pidámosle a Él que nos dirija a través de su Santo Espíritu. Dígale al Señor y hagamos de Él hoy el centro de nuestra oración. Primero, dele gracias por este día, por la vida, por la salud, por haberse levantado sano, dispuesto, por haber venido a orar y a meditar en su palabra. Y así como Pedro y Juan humanamente no reunían todas las características que para estos hombres religiosos debía tener un hombre que hablara de Dios, pues tenían la condición más importante, nada más y nada menos que la llenura del Espíritu del Señor. Cierra sus ojos y yo le invito a que con humildad se acerque al Padre en el nombre del Señor Jesús y dígale que el soplo de su aliento, que ese santo aliento de Dios llene su corazón y su mente. Tal vez hoy haya temor, inseguridad, angustia, ansiedad, no sé. Pero dígale, tal vez yo soy, Señor, como aquel hombre cojo que necesita ser fortalecido en sus pies y en sus tobillos para levantarse y acercarse a tu presencia, Señor. Yo te pido entonces que me mires, que me fortalezcas y que me permitas levantarme para ser un instrumento tuyo, para levantar a aquellos de mi casa, mis amigos, vecinos, personas que estimo, mi entorno, que necesita, Señor, también ser sanado, restaurado, levantado, perdonado. Te necesito, Señor. Yo te necesito. Por favor, dame de beber de ese manantial, de esa agua viva, Señor. Sacia mi sed. Y como dice el Evangelio de San Juan, el que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Yo sé que si yo me abrego, Señor, del agua viva, desde mi interior correrán esos ríos de agua viva que traen vida, que traerán vida a los que me rodean.
Dígale entonces: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, te pido que el poder de tu Espíritu me cubra, que el poder de tu Espíritu traiga luz, que el poder de tu Espíritu sane, que el poder de tu Espíritu fortalezca, que el poder de tu Espíritu, Señor, me dé esa libertad de expresión, esa determinación para que, convencido, Señor, yo manifieste y exprese tus actitudes, tus expresiones, Señor. Yo te entrego cada una de estas personas conectadas en este momento. Tú sabes que todos tenemos hambre y sed. Danos de beber, Señor. Danos la medida de fe para este día y danos, Señor, la unción de tu Espíritu para este día. La unción para llevar tu verdad, la unción para caminar de tu mano, la unción que sane, libere y restablezca. Espíritu del Señor, Dios Todopoderoso, sopla con poder sobre cada uno de nosotros, trae vida, sopla desde los cuatro vientos, restaura, levanta, sana, limpia, libera a tus hijos y permítenos hoy ser el vehículo de tu presencia, que donde quiera que estemos, estés tú, trayendo, Señor, la esencia de los cielos, el reino de los cielos donde estemos. Bendice cada mujer, hombre, joven, niño, Señor, que hoy se acerca a ti. Dales tu porción, dales el maná para este nuevo día, Señor. Bendícenos en nuestras entradas y salidas y te pido que nos dirijas en cada paso que demos. La gloria y el honor son tuyos. De nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.